Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo nuevamente por el privilegio que nos da aquí con el pastor José Pablo de poder llegar hasta la comodidad de su hogar o su cuarto o donde quiera que usted está listo y lista para recibir esta enseñanza. Le damos gracias al Señor por el grande privilegio que nos da. Así que vamos a continuar con lo que hemos estado hablando, este tema tan bonito, tan tremendo, que es el tiempo profético que vivimos. ¿Qué tiempo profético estamos viviendo? Así que vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar y vamos a exaltar al Señor y luego entramos al tema por el cual estamos en este lugar. Oramos, pastor. Amén. Incline su rostro en casa. Bendiciones a todos. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos ser canales de bendición. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, en cada hogar representado, en cada familia, declarando, Señor, que tú nos permites conocer con claridad el tiempo profético, el tiempo que estamos viviendo, sabiendo y entendiendo, Señor, que tenemos promesas y que un día estaremos delante de tu presencia. Te damos gracias, bendice a tu pueblo, que la palabra quede atesorada en su corazón, que sea revelada, fácil de entender, Señor, para que ellos puedan entender y podamos estar seguros donde estamos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Exaltemos y glorifiquemos a nuestro Señor. Presentémoslo delante de Él como sacrificio vivo y santo. ¿Qué le parece? Adoremos a Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de
tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Gracias le damos al Todopoderoso siempre por permitirnos Así es. venir y postrarnos delante de su presencia y reconocerlo como el único Dios, Señor y Salvador. Vamos entonces, pastor, a seguir con el tema de qué tiempo profético estamos viviendo. Recuerde que estamos en medio de una pandemia, estamos en el mes de junio del año 2020 y el mundo está confundido, el mundo está en crisis, el mundo está en temor, en dolor. Y pues cuando suceden estas cosas, quiero que usted sepa esto, que cuando vienen estas crisis a la humanidad, se empiezan a levantar muchos rumores, se empiezan a levantar gente que empieza a decir: Dios me dijo, Dios me habló, viene un terremoto, viene el fin del mundo. Y entonces se empieza a ver como una confusión. Y para los que no tenemos los principios de la palabra de Dios firmes, óigame, hay gente que se confunde, ¿verdad? Usted lee, usted escucha en las redes sociales que ya los 4 jinetes del Apocalipsis andan sueltos, que las pestes ya están aquí, que este es el fin del mundo. Entonces, por eso, hermanos, queremos enseñarle por la Biblia Así es. qué tiempo profético estamos viviendo. Y en la clase anterior hablamos, ¿verdad?, que para hacer esto tenemos que irnos al libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito hace 2600 años. 600 años antes de Cristo fue escrito el libro, y es el único libro en la Biblia que marca los tiempos, no solamente de los imperios que venían después del tiempo de Daniel, y eran los imperios que iban a permanecer hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, le dije la semana pasada que solamente en el libro de Daniel, pastor, está, mire, con fechas exactas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y, ¿verdad?, este libro alcanza, pues, desde el tiempo de Daniel, 600 años antes, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está la historia profética completa. No hay necesidad de andar asustado, ni andar con temor, ¿verdad? Sí tenemos que ser muy diligentes, ¿verdad? Entonces vamos a darle este resumen rápido, ¿verdad? Daniel ha sido deportado de Jerusalén. Nabucodonosor hizo 3 asedios a Jerusalén, ¿verdad? En el primer sitio que hizo contra Jerusalén, Nabucodonosor dejó a un rey llamado Joacim y se llevó a mucho pueblo cautivo para Babilonia. Joacim le fue infiel a Nabucodonosor. Nabucodonosor regresa 3 años después. La primera fue por el año 605, la segunda por el año 602 antes de Cristo.
Nabucodonosor se lleva cautivo, se lleva preso a Joacim después de haberle matado a sus hijos y a su esposa delante de él, y luego le sacó los ojos, se lo llevó a Babilonia, allá murió Joacim, y Nabucodonosor dejó a otro rey, a Sedequías. Entonces siguió gobernando Sedequías hasta que Sedequías también se rebeló contra Babilonia, y allá por el año 586 Nabucodonosor regresa. Y no solamente, ¿verdad? Mata a un montón de gente, incendia los edificios de Jerusalén, incendia el templo, destruye el templo, se lleva otra gente cautiva. Dice el profeta Jeremías que los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Entonces Jerusalén quedó destruida, las murallas, los muros destruidos, ¿verdad? Y quedó realmente... los únicos que quedaron ahí, dice que son los que no tenían, los que no sabían nada, los que no sabían leer, escribir, los que no tenían educación, los que no tenían cómo defenderse. Esos no se los llevaron. Entonces prácticamente Jerusalén queda abandonada, y Babilonia es el imperio gobernante, y allá lleva Nabucodonosor a unos jóvenes, a muchos jóvenes, pero hubieron 4 que sobresalieron, ¿verdad? Entre esos 4 estaba Daniel y sus 3 amigos, que fueron probados, pasaron por pruebas, y ellos aprobaron el examen de que eran fieles, que tenían sus convicciones, que eran íntegros. Y dice la escritura en el capítulo 1 de Daniel que ahora estos muchachos son parte del consejo del rey Nabucodonosor. Están en el gobierno, están dentro del gobierno. Y aquí sucede algo hermoso, ¿verdad? Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Y lo más tremendo es que ese sueño, cuando Nabucodonosor despierta del sueño, Nabucodonosor, el corazón lo tiene angustiado, desesperado, porque él no se acuerda lo que soñó. Se le olvidó el sueño, pero su espíritu está angustiado, ¿verdad? Y él manda a llamar entonces a todos los sabios, los brujos, los magos, los hechiceros. Manda a llamar a los que leen las cartas, a los que leen las manos, a los que leen el café. Bueno, a todos los brujos santeros que tenían en el reino los mandó a llamar, y les dijo que él había tenido un sueño. Así que él necesitaba, fíjese bien, que les dijeran, él necesitaba saber cuál era el sueño y necesitaba saber la interpretación. ¿Usted recuerda qué fue lo que los magos, los brujos, los hechiceros le dijeron, pastor? No ha habido rey que pida cosa semejante como la que tú estás pidiendo, porque solamente dice, hay uno que puede revelarlo, y son los dioses que no tienen morada con los hombres en cuerpo humano. Santo Dios. Dando a entender su limitación. Claro. Entonces, hermanos, aquí se presenta el dilema. Y Nabucodonosor les dice, si ustedes no me dicen ese sueño y me dan la interpretación, los voy a matar a todos. Y se da la orden, se da el edicto, para que maten a todos los brujos, los santeros, los hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mire, cuando Daniel se da cuenta del edicto, que hay un edicto para que todos los magos, santeros, brujos, hechiceros están condenados a muerte, entonces Daniel habla con el jefe de la guardia y le dice, espérate, quiero un tiempo, y dile al rey que yo le voy a descifrar, le voy a decir cuál es el sueño y la interpretación. Así es. Así que Daniel fue a casa, habló con los 3 compañeros y les dijo, vamos a orar porque hay un edicto de muerte. Era algo serio. Hay un edicto de muerte. Así que entonces oran. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, y dice la escritura que Dios le reveló el misterio. No solamente el misterio del sueño, sino la revelación de ese sueño que iba a marcar la historia, oiga bien, que iba a marcar la historia profética del mundo hasta del tiempo de Daniel hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora Daniel pues es llevado a la corte, y se presenta delante del rey Nabucodonosor y le dice que él le va a revelar el sueño y la interpretación. Así es. ¿Cuál es ese sueño, pastor?
en el capítulo 2, del verso 29 al 35, dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. El verso 31 dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está. Este es el sueño. Ahí está el sueño de Nabucodonosor. Y lo más sorprendente, como Daniel dice, ¿verdad? Quiero que sepa que Daniel nunca se cogió la gloria. No. Dice: no, me ha sido revelado a mí, no porque yo tenga algo especial, No. sino porque el Dios, el único, el todopoderoso, lo ha dado a conocer para que tú lo sepas. Así es. Entonces Dios había preparado el camino. Le da el sueño al Dios pagano, porque el sueño viene de Dios. El sueño viene de Dios. Pero ese sueño era para exaltar a aquellos Así es. que son fieles, Fieles. ¿verdad? Delante de su presencia, que habían probado su fidelidad. Y no solamente Daniel le cuenta el sueño, sino que también le dice ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación? Mire, no había mago, no había brujo, ha existido nadie que le pueda decir al hombre lo que viene, lo que va a hacer, solamente Dios, pastor. Así es, pastor. Y dice la escritura en el sueño, dice que Nabucodonosor se acostó y estaba turbado, pensando qué era lo que iba a hacer de él, qué es lo que iba a hacer de su reino. Así es. Y pastor, esas cosas, hermanos, esas cosas le suceden a todos los que gobiernan, ¿verdad? Todos los que gobiernan están preocupados por saber qué es lo que va a hacer de ellos, si ellos van a volver a ganar la elección, si ellos su rey o su gobierno va a continuar. O sea que lo que le está pasando a Nabucodonosor es normal. Es normal. ¿Verdad? Y quiero decirle que así como le pasa a Nabucodonosor, le pasa a cualquier líder, a cualquier presidente, ¿verdad? Así Entonces es interesante, pastor, porque históricamente, hermanos, el hombre quiere saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Por esa razón, no solamente antes, sino hoy, todos los líderes mundiales, todos los presidentes están rodeados de un montón de brujos, de santeros, de hechiceros, de medium, de gente que les lee la mano, de gente que les lee el café, y no sé cuántas las barajas, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Todos los presidentes, todos los gobernantes, pastor, tienen asesores y la mayoría de ellos son brujos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que solamente Dios es el único que puede revelar. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso, pastor? Y es interesante porque no solamente dice quién es el único que puede revelar, pastor, sino que también Dios, ¿verdad?, está completamente en contra de que los gobernantes, llámense como se llamen, porque Daniel dice algo muy importante, pastor. Él es el que quita y pone reyes. O sea, que todo lo que ocurre lo hace Dios. Y en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dándonos a entender, ¿verdad?, que de parte de Dios, esto ante los ojos de Dios no está bien visto. Correcto. Pero la misma preocupación del hombre, como usted nos decía, pastor, ocasiona que el hombre se rodee
de hechiceros, de brujos malos, astrólogos, así como estaba Nabucodonosor. Correcto. Y es interesante porque en Isaías 44, del verso 6 al 8, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Es maravilloso, Señor. Entonces, la ignorancia de los gobernantes acarrea juicio sobre las naciones, ¿verdad? Porque, y no vamos a ir lejos, hermanos, si nosotros estamos al tanto de, tal vez no de todos los gobernantes del mundo, pero por lo menos de los presidentes de nuestras naciones en Latinoamérica, estamos al tanto, ¿verdad? Y es muy normal es oír o leer que el presidente de tal nación fue a Haití, fue a Cuba, o sea, fue a los países que son el centro del espiritismo diabólico, satánico, ¿verdad? Que son los encargados de limpiar, porque estos presidentes de Latinoamérica se mueven incluso a misma Venezuela, a misma Cuba, a Haití, pues a consultar a gurús, a consultar brujos sobre qué es lo que va a ser de ellos, sin saber que cada vez que consultan a un agorero, a un brujo, a un santero, a un espiritista, están oponiéndose a los principios y acarrean juicio no solamente para ellos, sino para las naciones a los que representan. Así es, pastor. Entonces, es interesante cómo Dios mete a estos muchachos ahí y, por medio de un sueño, le revela al rey, a un rey pagano, ¿verdad? A un rey que adoraba cuantos dioses, le hace saber que el único que puede descifrar, el único que puede interpretar, el único que puede decirle el futuro es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Así es. Y se lo hace saber, porque lo que Daniel hizo, mira, hermano, históricamente, pastor, no hay un hombre, no hay hombre que pueda decir: a mí Dios me reveló lo que tú soñaste y tengo la interpretación. No. Solo Dios lo puede revelar. Por eso dice Isaías: tráiganme el Dios que ustedes quieran, pónganmelo aquí y díganme, ¿verdad? Pregúntenle qué es lo que va a pasar. Porque ningún Dios puede hacer ni decir eso. Solamente yo, dice el Señor, pues soy el único, el Todopoderoso. Soy el alfa y la omega, soy el principio, soy el postrer. Entonces, el único que sabe lo que pasa aquí al principio y lo que va a pasar al final es el alfa y la omega. Así que es interesante porque ahora Daniel le dice a Nabucodonosor: este es tu sueño. En tu sueño tuviste una imagen. Una imagen. Una imagen, así es. ¿Verdad? Y es bonito porque, como dijimos, pastor, el sueño que tiene Nabucodonosor es de la perspectiva del hombre, ¿verdad? Así es. Es una estatua espléndida, grande, con metales, ¿verdad? Porque es lo que el hombre valora. Ahí están los valores del hombre. Entonces le dice, esa imagen, la cabeza era de oro. Y Daniel reconoce, porque a ningún otro rey se le dice lo que Daniel le dice a ninguno. A Nabucodonosor le dice: tú eres rey de reyes. Así es. Le dice: porque Dios, no tu ejército, no tu fuerza, no tu experiencia. Dios te ha entregado todas estas provincias, todos los reyes de aquí de la tierra, te los ha puesto en tus manos, y todo lo que tú has pedido, Él te lo ha dado. Entonces, siempre reconociendo el señorío, le dice: esa cabeza de oro eres tú, ¿verdad? Porque era un reino floreciente, ¿verdad? Era un reino hermoso, ¿verdad? Con abundancia de oro. Entonces, aquella cabeza de la imagen representa el reinado de Nabucodonosor.
Y le dice, acuérdese, lo que tiene que tener en mente es que Daniel está viviendo el presente. 600 años antes de Cristo, él está diciendo, en este momento estamos viviendo en ese reino. En ese reino. En la cabeza de oro eres tú. Dios te ha dado todo el señorío, toda la autoridad. Así es. Pero después de ti, le dice, va a venir otro reino que está simbolizado en el pecho y en los brazos. Así es. Y ese reino va a ser de plata. O sea, va a ser inferior al tuyo. Inferior al tuyo. Y después de esto va a venir otro reino que va a ser simbolizado por el vientre y los muslos, ¿verdad? O la cadera, el vientre y la cadera, que va a ser otro reino de bronce, también inferior al tuyo. Inferior. Y después de este reino de bronce, la imagen, las dos piernas y los pies representan el último reino. Pero este último reino va a tener unas características especiales. Este último reino, le dice, va a ser de hierro. Las piernas son de hierro, pero los pies y los dedos van a tener mezcla de hierro con barro. Así es. Entonces le dice, ¿verdad? Que cuando esta imagen, estos 4 reinos estén sobre la tierra, va a suceder algo extraordinario. Así es, pastor. Fíjese bien. Esta imagen, cabeza de oro, Babilonia, luego el pecho y los brazos, otro reino, luego el vientre y la cadera, otro, y las piernas, el último reino. El último reino. Y este último reino de hierro, piernas de hierro, pies y dedos de hierro mezclado con barro de alfarero. Así es. Esto, pues lógico, da a entender, usted sabe que el barro y el hierro no se pueden mezclar. Pero entonces dice que estando viendo Daniel, ¿verdad? Fue cortada una piedra del monte. Y esta piedra vino, rodó y pegó contra la estatua y la desmenuzó, la desapareció. O sea que toda la estatua se cayó. Entonces, ¿qué, pastor? Si vamos a interpretar ahora, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo que estaba viviendo Daniel, era Babilonia, era Nabucodonosor la cabeza. Así es. Ese reino eres tú, pero después de ti va a venir otro reino, y que te va a suceder a ti. Así es. ¿Verdad? Que simboliza el pecho y los brazos de plata. Ahora, ¿de qué estaba hablando Daniel? ¿Cuál era el reino que iba a venir, pastor? Estaba dando lugar al imperio medio-persa. Medo-persas. Medo-persas. Ajá. Dice, y más adelante vamos a corroborar todo esto, hermanos. Nabucodonosor reinó unos 45 años en Babilonia, luego vino a reinar Belsasar, que fue su hijo. Belsasar fue el hijo que sucedió a Nabucodonosor. Y al final del reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, entonces Dios le muestra a Daniel, le apareció una mano en la pared a Belsasar. Así es. Y tuvieron que llamar a Daniel para interpretar el sueño, ¿verdad? Y eso lo vamos a tratar más adelante, pero esa noche, cuando Daniel interpretó el sueño a Belsasar, esa noche cayó el imperio babilónico. Así y es. los medos y los persas, en una noche, tomaron el control del imperio babilónico. Así es. Así que a eso se está refiriendo, ¿verdad? A eso, precisamente. De el pecho y los brazos. ¿Por qué? Porque los medos y los persas se unieron. No había otra forma de alcanzar a Babilonia. Así es. Entonces se unen, ¿verdad? Se unen en esa imagen, como Dios se lo había revelado a Daniel. Entonces ellos toman el control de Babilonia. Entonces el siguiente imperio que gobernó, ¿verdad? Fue el imperio medo-persa. Medo-persa. Pero dice que después del imperio medo-persa iba a venir otro reino, que iba a ser un tercer reino que iba a gobernar, que representa el vientre y los muslos, y está hablando nada más y nada menos históricamente del imperio griego, al frente de Alejandro Magno. Entonces el imperio griego gobernó a todo el mundo existente en aquel tiempo. Ya los griegos venían haciendo unas batallas, pastor, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, aquella película que le llaman Los 300, pastor. Hay una película 300 y una famosa batalla, que es la batalla de las Termópilas.
esa batalla se ve el poderío, ¿verdad?, de los griegos macedonios, y esa batalla fue real. Bueno, las películas le ponen muchos extras, ¿verdad? Pero ahí se ve el poderío del imperio griego que estaba avanzando hasta que venció pues a los medos y a los persas, y el imperio griego con Alejandro Magno al frente. Así es. Entonces conquistan, y ese es el tercer reino. El tercer reino. ¿Verdad? Que tiene la revelación Daniel de la imagen. Y por último dice que el cuarto imperio representa las dos piernas que son de hierro. De hierro. Entonces, pastor, ¿usted sabe cuál es ese reino? Es tremendo porque se refiere al imperio romano, pastor. Amén, amén. Al imperio romano, y por esas características, ¿verdad? Que prácticamente hasta un ciego lo vería. Claro. Porque algo que caracterizaba al imperio romano eran los escudos y las espadas de hierro. Todo era de hierro. Todo era de hierro. Entonces lo vemos ahí, la armadura. O sea, ellos andaban bien armados. Y la profecía es clara. La profecía es clara. Porque de los 4 reinos, el metal más fuerte es el hierro. Es el hierro. Más fuerte que el oro, más fuerte que la plata, más fuerte que el bronce, y todo mundo. Por eso todos los que estudiamos sabemos que el imperio romano se identificó. Así es, pastor. Porque todo su equipo militar, hablando desde lanzas, de armaduras, de cascos, de escudos, todo era de hierro. Entonces, acuérdese que este es el último imperio. Este es el último imperio que habla la palabra profética. Por lo tanto, ¿verdad?, aquí nos vamos a detener la mayor parte del tiempo, porque el imperio romano es característico. El imperio romano se levanta. Así es. Cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene, es el imperio romano que gobierna. Así es. Entonces, estos 4 imperios han gobernado cuando Cristo aparece. Por lo tanto, la visión de aquella roca que se desprende y pega contra la imagen y la desmenuza no es Cristo en la primera venida. La piedra que es cortada del monte es el último evento que va a suceder cuando toda la profecía esté cumplida. Entonces, usted dirá, bueno, pero esta estatua tenía 2 piernas de hierro y esos pies mezclados de hierro con barro. Eso quiere decir, ¿verdad?, que ¿cómo es qué es lo que pasó? Claro. Bueno, hermanos, el imperio romano permaneció como imperio, y allá por el año 325, el emperador Constantino, emperador romano, unió la iglesia con el imperio. Se hizo un solo imperio religioso y militar. Entonces el imperio romano se convirtió así en un imperio poderosísimo. Gobernaban el mundo. Pero sucedió algo, ¿verdad? A cargo de un emperador que se llamó Teodosio. Antes de morir, Teodosio dividió el imperio romano. Lo dividió en Oriente y Occidente. Imperio romano occidental, imperio romano oriental. Entonces, por medio de sus 2 hijos, ¿verdad? Teodosio dividió el reino y se lo entregó a sus 2 hijos, el imperio romano. Pero sucedió algo extraordinario. Fíjese bien, una área del imperio romano, el imperio oriental, cuando le digo Occidente y Oriente, le estoy hablando de Alejandría, ¿verdad? Alejandría era la capital de uno, ¿verdad? Y Constantinopla era la otra. Entonces, el Oriente desaparece. No desaparece porque alguien lo conquistó, sino que esta rama del imperio romano fue desapareciendo porque empezó a ser conquistado por los bárbaros. Así dice la historia, ¿verdad? Que eran tribus bárbaras que estaban conquistando al imperio romano poquito a poquito. Entonces, no fue que el imperio romano oriental desapareció de un día para otro. Alguien lo tomó como pasó con los medos y los persas, que agarraron Babilonia en una noche, como Alejandro Magno, que cogió, ¿verdad?, tomó el control, o como Roma, que de repente el imperio romano era el imperio que gobernaba todo. Esta área, estoy hablándole de un área del imperio romano, va desapareciendo paulatinamente porque hay tribus
que están conquistando áreas. Están conquistando. Y entre ellos tengo algunos escritos aquí, si los encuentro se lo digo. Estoy hablando de los godos, los visigodos, los anglos, los sajones, los suevos, los hunos. Todas estas tribus bárbaras empezaron a invadir áreas hasta que paulatinamente esta área del Imperio Romano desapareció y se quedó la otra parte, la occidental, con Roma. Con Roma. Gobernando en Roma se queda el Imperio Romano, pero ya el Imperio Romano del occidente no era un imperio militar, porque a partir de ahí la bestia este imperio tiene un cambio. Como diríamos allá en mi pueblo, es la misma mona, pero vestida diferente. Entonces el Imperio Romano no desaparece. Uno desaparece una pierna. No es que la quitan, sino que como que desaparece. Y el Imperio Romano sufre un cambio. Y ahora ya no tiene el ejército que tenía. Ahora el Imperio Romano es político, religioso. Entonces, con base en Roma. Entonces, y lo que era en sí el Imperio Romano del Occidente desaparece allá por el año 1453, cuando los turcos, ¿verdad? Los otomanos tomaron la capital y Constantinopla y se metieron, ¿verdad? Y, hermano, el Imperio Romano como tal, deja de ser, pero la cabeza y el gobierno político y religioso lo mantiene en Roma, ¿verdad? Ahí está la capital. Y no hay que ser muy sabio para saber, ¿verdad? Que el único que tiene voz en las Naciones Unidas, ¿verdad? El único que tiene embajadores es Roma. Así es el Vaticano, porque, ¿verdad? Ellos son un estado dentro de otro estado. Por lo tanto, el jefe de la Iglesia Católica del Vaticano no solamente es el jefe religioso, sino que también es el presidente de un estado. Por eso, donde quiera que él va, lo tienen que recibir con los honores que se recibe a un presidente, porque él es el presidente de un estado. Entonces, la visión dice, ¿verdad?, que hay unos pies en esa estatua. Así es. Que son mezclados de hierro con barro. Y el barro y el hierro no se mezclan. Entonces, ¿cuál es la idea que nos da, pastor, cuando estamos diciendo que va a haber los pies de esta estatua son hierro mezclado con barro? ¿Usted tiene algo sobre eso? Sí, se refiere a algo, pastor, que ocurre internamente, ¿verdad? Debido a las leyes, a su organización política, porque hay un desacuerdo, ¿verdad? Debido a las capacidades que hay. Entonces, esto ocasiona que sea una división o que sea débil. Más bien, tal vez no división, sino que una alianza. Una alianza. Vamos a decir que es una alianza, porque lo que la visión dice, que esta estatua tiene esos dos pies y los dedos. Los dedos de los pies son barro mezclado con hierro. Entonces, el Imperio Romano nadie lo conquistó. Por eso es que le estamos queriendo que usted entienda, ¿verdad?, que para que venga el fin, para que esa piedra sea cortada del monte y esa piedra venga y pegue contra la estatua y la desmenuce y la tire al piso, mi hermano, tiene que levantarse. Así es. 10 naciones que representan los dedos de la imagen, los dedos de la estatua. 10 naciones que se van a unir por alianzas humanas. Porque el hierro y el barro no se unen. Y como es el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que para que se manifieste el fin de los tiempos, el Imperio Romano, que no desapareció, va a resurgir a través de alianzas entre 5 naciones del Oriente, del Imperio Romano del Oriente, y 5 naciones del Imperio Romano del Occidente. Cuando empecemos a ver
que 5 naciones del Oriente, cuando estamos hablando de 5 naciones del Oriente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irak. Entonces, ¿con cuáles? Con 5 naciones del Imperio Romano del Occidente. ¿De qué estamos hablando? De España, de Francia, de Italia, de Marruecos. O sea, cuando Inglaterra, cuando usted empiece a ver, o sea, cuando nosotros que conocemos la palabra profética, empecemos a ver que 5 naciones del Oriente y 5 naciones del Occidente empiezan a unirse en estas alianzas humanas para levantar la economía, para levantar el comercio, para compartir elementos, ¿verdad? Porque esto va a suceder en medio de una crisis. En medio de una crisis. Por ejemplo, ahorita estamos en una crisis. Y podría ser que para subsistir a una crisis, el Medio Oriente es el dueño del petróleo. Así es. ¿Verdad? Y aunque estamos usando recursos renovables, los recursos renovables pueden ayudarnos hasta un 15%. Pero el otro 85% tiene que ser energía a través del petróleo, ¿verdad? Así que en medio de una crisis va a resultar que 5 naciones del Oriente y 5 naciones del Occidente se van a unir, que representan los pies de la estatua. Así que, hermanos, ¿qué tiempo profético estamos viviendo? Es fácil, ¿verdad? Ya el Imperio Romano se estableció, el Imperio Romano sufrió una metamorfosis, un cambio, ¿verdad? Se dejó de ser un imperio militar para convertirse en un imperio político religioso, cuya cabeza está en Roma, y ahora estamos en el tiempo donde 10 naciones tienen que unirse. No estamos hablando de la Comunidad Europea, porque no son 10 naciones de Europa, son 5 naciones del Imperio Romano del Occidente y 5 naciones del Imperio Romano del Oriente. Cuando usted y yo empecemos a ver que 5 naciones de este lado y 5 naciones de este lado empiezan a hacer alianzas, entonces tenemos que prepararnos porque nuestra redención está cerca. Hermanos, eso puede pasar. Eso puede pasar en cualquier momento. O sea, no estamos lejos. Mire, para Daniel era profético todo lo que tenía que venir. El imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y dice la Biblia pues que estos son los 4 reinos que van a estar cuando la piedra sea cortada del monte. Usted y yo sabemos quién es esa piedra. Esa piedra, esa roca es Jesucristo, porque la Biblia dice que a él se le entregaron todos los reinos. Ese es el final de los tiempos. Ahora, ¿qué tiempo vivimos? Esperando, mi hermano, que empecemos a escuchar o empecemos a ver que en medio de una crisis económica, en medio de una recesión, empiecen a haber alianzas humanas. Y yo quiero decirle, porque cuesta entender, hermano, la cultura del Medio Oriente, pastor, cuesta entender, porque ellos no desprenden el gobierno de la religión. Todos los países del Medio Oriente, la religión es la base de ellos. En el Occidente, la religión es la religión y el gobierno es el gobierno. Nosotros tenemos separación de religión y de gobierno. Entonces, por eso tiene que ser alianzas así, como el barro y como el hierro, porque para nosotros nunca mezclamos el gobierno con la iglesia. Pero en el Oriente, el gobierno y la religión es la misma cosa. Es la religión la que gobierna. Entonces, es imposible, ¿verdad?, no pensarlo diferente. Entonces, estas alianzas se van a suceder. Y esta alianza, pastor, esto puede suceder después de esta crisis. Después de esta crisis. Porque es en medio de las crisis que suceden alianzas. Que suceden las alianzas, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar apercibidos, pastor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Pero no estamos en la cabeza como Daniel. No. No estamos en el pecho. No. Como en el año 400. No estamos en el vientre como en el año 250, 300 antes de Cristo. No estamos en las piernas, ¿verdad? Estamos en los pies.
Ahí estamos actualmente, solo esperando estas alianzas que se empiecen a formar. Pero fíjese, hay algo muy interesante, pastor, que hemos hablado de lo que Dios le muestra a un hombre pagano, a un rey. A un rey. Pero en el próximo programa vamos a hablar del capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora Dios le muestra a Daniel. Así es. Ahora aquello es lo que le muestra el rey pagano, cómo el rey ve, cómo Dios le muestra a alguien que no lo conoce a él. En el capítulo 7, Dios se lo muestra a Daniel por medio de bestias. Así es. Y esto, ahí es donde vamos a profundizar mucho más en la profecía, porque a Daniel se lo muestra completo. Así es. Y le vamos a hablar de las características de cada reino, ¿verdad? De cada reino, o es decir, de cada bestia, porque Dios a Daniel se lo muestra como bestias. Como bestias. Entonces, ahí vamos a ver las características de cada emperador, de cada imperio. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar del capítulo 7. Ojalá que usted vaya y lo lea para que entienda lo que estamos hablando. Pero ahora, lo que le queremos dejar en su corazón es que ya la cabeza de oro pasó, el pecho pasó, el vientre pasó y las piernas pasaron. Toda esa palabra profética está legítimamente, históricamente probada y cumplida. Ahora, ¿verdad? Nos vamos a estudiar los pies y esos 10 dedos que son mezclados de hierro con barro. Acuérdese que las grandes batallas se han librado en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Las batallas se han librado en el Medio Oriente y se van a librar en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí, en el Medio Oriente, fue que comenzó todo aquí en la tierra. El jardín del Edén estaba en el Medio Oriente. Acuérdese que en el jardín del Edén estaban unos ríos, ¿verdad? Y esos ríos son los que están allá. Por ejemplo, el Éufrates es el río que cruza a Irak, a Irán, a Siria. Entonces, es fácil identificar dónde sucedieron todos los grandes eventos históricos. Yo le vengo diciendo geográficamente, fíjese bien, geográficamente Babilonia, geográficamente es Irak. Persia, en 1935 se le cambió el nombre, ¿verdad? Se le quitó el nombre de Persia y se le puso Irán. Entonces tenemos a Babilonia, que geográficamente hoy es Irak, a Persia, que geográficamente es Irán y están en frontera. Luego tenemos Siria, ¿verdad? Luego tenemos Turquía, ¿verdad? E Israel. Entonces lo más interesante de todo esto, mis hermanos, es que desde que el Imperio Romano empezó, todas estas naciones desaparecieron. Así es, pastor. Todo desapareció. Pero de 1935 a nuestros días, cada una de estas naciones que representan los imperios han vuelto a aparecer, porque cuando venga la piedra, cuando la piedra sea cortada y venga contra esta estatua, los reinos tienen que estar activos, tienen que estar estas naciones activas, tienen que estar Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Tienen que estar en acción. Esa será la señal, pastor. Israel, ¿verdad? Pues Israel es el centro. Entonces Israel desapareció desde el año 70 con la invasión de Tito. Y la nación de Israel desapareció del mapa. Nunca, mire, desapareció del mapa, no existió. Hasta en 1947. En 1947 las Naciones Unidas le dan un pedacito de tierra y los judíos regresan. Y esos temas los vamos a tocar porque a Daniel el Señor le da la visión profunda espiritual. Lo que hemos hablado es puramente historia. Puramente historia, porque es secular. Dios se la revela a un pagano, ¿verdad? Y históricamente hemos probado los 4 reinos. Pero en el capítulo 7 está espiritual. Entonces vamos a ir profundo, ¿verdad? Porque todas estas naciones desaparecieron. Y no había esperanza, porque todo el mundo que estudia la profecía, Israel no existía. No existía. Todas estas naciones fueron controladas primero por Roma, después por Inglaterra, después fueron controladas por los turcos, primero por los turcos, después por los Inglaterra, y eran colonias. Pero de pronto
justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en cuestión de 15 años, todas vuelven a surgir. Entonces, todo el ambiente profético renace y se activa toda, ¿verdad? Toda la escatología de Dios se levanta y estamos listos, hermanos, para verlo ahora del lado espiritual en la próxima clase. Vamos a estudiar el capítulo 7. Vamos a hablar de los 4 vientos que pelean, vamos a hablar de las características de cada bestia y vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo lo que ha ido sucediendo, ¿verdad? Y cómo las naciones, qué naciones se van a levantar, qué naciones ya no se levantan, porque nosotros no tenemos que ver la economía, tenemos que ver la Biblia, porque ahí están escritas todas las cosas. Hermanos, gracias por su atención. Y prepárese para la próxima clase, pastor, ¿por qué no oramos? Y le pedimos al Señor que nos inquiete, para conocer qué es lo que Dios trae para nosotros. Amén, pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos conocer tu palabra, Señor. Sabemos que ciertamente se lo mostraste a un rey en forma de historia, pero hay algo más profundo que es lo espiritual y que es lo que nosotros necesitamos conocer. Produce el querer como el hacer para seguir buscando, para ir a profundidad, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para que nos sea revelado y manifestado, Señor, entendiendo que estamos en las postrimerías de tu segunda venida. Amén. Y estamos agradecidos, Señor, porque nos has dado promesas, tenemos una esperanza viva y sabemos, Señor, que dentro de todo el plan profético nosotros estamos guardados esperando esa venida por tu iglesia. Te damos gracias, bendice a tu pueblo, a tus hijos y síguenos ayudando, Señor, para poder comprender, atesorar toda esta información y procesarla, Señor, y que sea revelada a nuestro espíritu, a nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Solo recuerde, hermano, que según la palabra profética de esos 10 reyes, de esos 10 dedos, se levanta el cuerno pequeño, que es el anticristo. De eso vamos a hablar la próxima semana. Un abrazo, bendiciones y recuerde, Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Cristo. Confiese que Jesucristo es Señor y Salvador y únase al ejército de los victoriosos y vencedores, que es la iglesia del Señor. Un abrazo, Dios le bendiga.